el corazón del pensamiento de futuro tiene que ver con proyectar, explorar futuros posibles, ¿no? Vamos a romper con esa mirada lineal del futuro y vamos a trabajar con las posibilidades de futuro a partir de este presente. Entonces, si tuviéramos que decir un poco cuáles son, ¿no? Hablamos de una disciplina inter y transdisciplinar, que es el Future Thinking, que abarca muchas cosas. Y en muchas cosas que abarca, tratamos de sintetizar un poco cuáles son esas principales disciplinas, áreas, teorías que forman este campo de conocimiento. Entonces, en la burbuja central ustedes pueden ver los estudios de futuro como la burbuja que se lleva el mayor peso de este mapa. Dentro de los estudios de futuro está la perspectiva estratégica, ¿no? Con su corriente de la escuela francesa, con Michel Godet, de la perspectiva estratégica. Luego tenemos al forecasting, tenemos el foresight, la previsión humana y social, ¿no? De la mano de Eleonora Mazzini. El postestructuralismo, que es una visión más crítica dentro del campo de los estudios de futuro, con un futurista que se llama Sohail Inayatullah, que nos va a acompañar mucho en el proceso de exploración de futuros. Luego también tenemos todo lo que es el campo del pensamiento complejo. Al explorar el futuro, una de las formas de pensamiento más importantes que tenemos que tener es poder pensar complejamente. Entonces, Edgar Morin nos va a acompañar mucho a explorar el futuro de la mano del pensamiento complejo, la inteligencia colectiva, ¿no? Como estos dispositivos co-creativos para poder crear futuros. La teoría U de la mano de Otto Scharmer como un dispositivo concreto de cambio, de transformación. Todas las burbujas que refieren al campo del diseño y el pensamiento de futuro, que son unas ramas bastante novedosas, bastante nuevas, pero que tienen que ver con el campo de la experimentación, de poder hacer esos futuros experiencias concretas, ¿no? No solamente estamos buscando trabajar en el plano de lo teórico, de las ideas, ¿no? En el plano más mental de lo que implica la exploración de futuros, sino que estas ramas del diseño, que mezclan el diseño y el pensamiento de futuro, tienen que ver con la experimentación, lo tangible, la información que nos arroja poder trabajar con esos futuros. El arte, porque nos ayuda a poder justamente materializar y dar forma a esas ideas que tenemos sobre el futuro. También toda la rama que tiene que ver con la ciencia ficción. El pensamiento exponencial, la neurociencia y una combinación de estas dos, que es la neurociencia ficción, muy interesante, y nosotras trabajamos mucho para trabajar estas posibilidades y de los futuros posibles. Así que realmente cuando pensamos en el tiempo lo pensamos de manera lineal, ¿no? En las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa ahora? Hoy más que nunca sentimos que el futuro se forja en paralelo al presente. No se trata de un futuro que está ya a lo lejos y que en algún momento va a llegar o va a venir, sino se trata de un futuro que se forja en paralelo al presente, y la dimensión del tiempo presente y la dimensión del tiempo futuro están trastocadas, se tocan, están juntas. Entonces, es un proceso que tiene que ver con la aceleración, ¿no? Ya bastante hablado, ya seguramente esto lo habrán escuchado mucho. La aceleración es una característica bien importante de los tiempos que estamos viviendo, y la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? Vamos a ver cómo el Future Thinking nos ayuda a trabajar con esta incertidumbre y en realidad nos posiciona en un lugar muy protagonistas, ¿no? De creadores de futuro, para romper con esta idea de que no sabemos lo que va a ser, para pasar a ponernos en un lugar de vamos a crear lo que va a suceder. Entonces, la humanidad está experimentando profundas transformaciones, ya lo sabemos, que ponen en crisis todos los sistemas y estructuras y formas de organizaciones tradicionales. Entonces, las ideas centrales del pensamiento de futuro tienen que ver con algunos principios que este señor que estamos viendo en pantalla nos ha favorecido. Jim Dator, que es un futurista, ha trabajado incansablemente en investigaciones para y por esta disciplina, para los estudios de futuro, y ha construido dos leyes sobre las cuales empiezan a enarbolarse estas posibilidades de imaginar el futuro de una manera no tan recta, no tan lineal. El primer principio, o ley de Dator, como se llama,
es el futuro no puede ser predicho porque no existe. Es decir, nosotros acá no vamos a sacar, ¿no?, una bola mágica y vamos a empezar a hacer una especie de esoterismo para apostar acerca de qué es lo que va a pasar. Lo que nosotros vamos a hacer y lo que los futuristas hacen es trabajar fuertemente con conectar con la idea de que el futuro es una construcción. Y por lo tanto requiere que nosotros seamos protagonistas de ese futuro. Recién cuando Karen nos decía esta idea, ¿no?, de poder explorar el futuro como un espacio, no vacío, tiene que ver con esto. Tiene que ver con romper con esta idea de que el futuro es eso que nos sucede, sino que tiene que ver con empezar a proyectar esta idea de descubrimiento, de exploración del futuro a partir de conectar con lo que deseamos hacer. Ya vamos a ver cómo todas esas categorías dentro de la disciplina empiezan a tomar forma. El futuro no es único y lineal, sino que es múltiple e incierto. Recién hablábamos también de todos estos procesos de aceleración, ¿no?, y de incertidumbre que se generan a partir no solamente de la COVID, sino también de estas revoluciones que han venido achicándose. Entre la primera, la segunda y la tercera revolución hablábamos de más de 100 años, cuando ahora estamos en procesos de revoluciones continuas, ¿no? Estamos viviendo un proceso de exponencialidad, nuestra vida es exponencial y nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios no es tan rápida como la tecnología que va emergiendo. El libro de Alvin Toffler, El shock del futuro, que lo escribe en el año 72. Y cuando él lo escribe, habla y describe cómo para las personas estos procesos de aceleración y sobre todo de disrupción tecnológica, estoy hablando del año 72, empezaban a hacer una mella en nuestras vidas. Este descalce, este desacople que se da entre los procesos tan acelerados que vivimos y la capacidad de nosotros de incorporarlas, generan este efecto de shock. Entonces, el futuro no es único y lineal, sino múltiple e incierto. ¿Por qué es tan importante esta clave para pensar el futuro? En este mapa conceptual que nosotros les mostramos, ¿no?, sobre el future thinking, aparecía esa burbuja grande, ¿no?, los estudios de futuro, y ahí aparecían diferentes corrientes que empezaron hace ya más de 50 años a trabajar sobre los estudios de futuro. ¿Por qué se forman? ¿No? Cómo empezaron a utilizar esta herramienta como una forma de planificar de manera prospectiva, es decir, desarrollando la anticipación. Estas corrientes que empiezan a trabajar con esta idea de trabajar no la retrospectiva, sino el deseo de anticipación, ¿no?, y la prospectiva para estar mejor preparados, ¿no?, luego del periodo de posguerra, empieza a desarrollarse en dos grandes corrientes. Por un lado, la perspectiva estratégica, que es esta escuela, ¿no?, francesa, en cabeza de Michel Godet, que actualmente es el que lidera este proceso, ¿no?, de la perspectiva estratégica en Francia, y que empieza a conectar con esta idea de que el futuro no es único y lineal, sino que el futuro es una suerte de múltiples alternativas que construimos desde el presente, para luego apostar sobre ese futuro que deseamos hacer y construir un puente desde el hoy para accionarlo, para trabajar en un pensamiento que no es un pensamiento solamente reflexivo, sino que es un pensamiento acción. Sobre esta corriente, que es la corriente voluntarista, es donde nosotros vamos a hacer mucho hincapié, porque la otra corriente que tuvo mucha fuerza hace 50 años atrás es la corriente determinista, hoy más llamada corriente forecasting. Esta corriente, que tiene un basamiento más sobre los estudios econométricos, la probabilística, lo que hace es trabajar muy fuerte sobre las tendencias y a partir de allí extrapola, ¿sí?, una linealidad, ¿no?, para entender el futuro y tratar de entender cuál es el futuro más probable. Hacia el presente, y ya de manera más contemporánea y con el surgimiento de otras corrientes, los límites se empezaron a desdibujar. ¿Y eso qué dieron? Dieron una fuerte posibilidad de trabajar con pensamiento de futuro, con future thinking, utilizando toda la información que tenemos. Es decir, vamos a trabajar con todas las señales o las tendencias que tenemos, información, ¿no?, en el presente, pero también vamos a conectar con esta idea de poder generar alternativas, posibilidades, ¿sí?, para construir el futuro que deseamos.
Entonces, esta corriente de múltiples alternativas, la corriente voluntarista, tiene el objetivo central, ¿no?, en los estudios de futuro de explorar sistemáticamente, ¿no?, estos futuros posibles. Aparece ya como una categoría, como una taxonomía. Entonces, cuando avanzamos en las claves para pensar el futuro, aparece, ¿no?, aliado a esta corriente, la idea de que somos protagonistas en la construcción del futuro. Es decir, nos gusta pensar que somos arquitectos del futuro. Y eso nos lleva a una segunda ley, ¿no?, de Jim Dator, que sigue profundizando sobre esta primera ley, que el futuro no puede ser predicho porque no existe, y avanza y nos provoca, como futurista, en esta idea de que cualquier idea útil sobre los futuros debería de parecer ridícula. Cuando Jim Dator surge con esta segunda ley, claramente causa un poco de conmoción porque lo ridículo nosotros lo tenemos muy asociado como algo peyorativo. No nos atrevemos mucho a pensar en lo ridículo o lo absurdo. Y de alguna manera nuestra forma, nuestra capacidad de imaginar empieza a estar sesgada, ¿no? Porque estamos nosotros muy estimulados por nuestra experiencia, pero al mismo tiempo hace que las posibilidades de mirar hacia diferentes alternativas sea distinta. Entonces, la capacidad de poder pensar futuros debería de parecer ridícula, tiene que ver con que nosotros podamos trabajar profundamente en nuestra creatividad, imaginación y nuestros valores y toda nuestra cosmovisión del mundo para poder trabajar sobre nuevos dispositivos, nuevas formas de ser y de estar en este mundo. Entonces, seguimos adelante con otras de las claves para pensar el futuro. El futuro no está determinado, es una construcción y requiere voluntad y decisión. Voluntad y decisión tiene que ver con cuál es nuestro rol en ese futuro que queremos construir. Y por eso es tan complejo hoy en nuestro presente trabajar esta idea de que nosotros también vamos a ser responsables, ¿no?, para las futuras generaciones de aquello que podamos construir. Desafiemos los futuros tradicionales para poder crear verdaderas alternativas de futuro. Esto está en boca de Sohail Inayatullah, que es este representante de la corriente postestructuralista de los estudios de futuro. Nuevamente la provocación, el cuestionamiento, la reflexión para poder desafiar todo aquello que conocemos para trabajar sobre las alternativas de futuros y para poder también construir aquello que deseamos, no solamente pensar, ¿no?, como dice Gerd Leonhard, otro gran futurista, ¿qué traerá el futuro? Empezar a cambiar esa pregunta, ¿por qué queremos que sea el futuro?